Hola, gracias por conectarte. Mi nombre es María Manjapane. Bendiciones a todos. En el día de hoy voy a estar hablando sobre el poder sanador de hablar en lenguas. Lenguas es un regalo de Dios que se le dio a los discípulos en el día de Pentecostés y que nosotros también tenemos. Eso no paró ni se ha acabado. Pues, ¿qué ha pasado? Que el ser humano, como es tan curioso, ha querido entender qué es eso de hablar en lenguas. ¿Qué pasa cuando las personas hablan en lenguas? Y así que un grupo de científicos se dio a la tarea de hacer varias investigaciones y estudios. El primero de estos estudios está documentado en la revista New York Times de noviembre del 2006. Este estudio fue hecho por la Universidad de Pensilvania. Fue un estudio neurocientífico. Y ellos tomaron imágenes del cerebro de personas que estaban hablando en lenguas y lo compararon con esas mismas personas hablando en su lenguaje natural. ¿Y qué pasa cuando yo estoy hablando? Que ahora mismo mi cerebro, mis lóbulos frontales, son los que dictan lo que voy a hacer, lo que voy a pensar, cómo me voy a comportar. Entonces están también los centros de comando del lenguaje. Cuando yo estoy hablando y diciendo esto que te estoy diciendo ahora, mi cerebro está bien activo trabajando, viene de acá y se transmite y sale por mi boca. ¿Y me entiendes en español? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que estos científicos dirigidos por el doctor Andrew B. Newberg, encontraron que cuando las personas hablaban en lenguas, estos lóbulos frontales y el centro de comando del lenguaje estaban quietos. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo que estaba hablando, mi espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Los científicos no encontraron ninguna razón que ellos pudieran entender de por qué esas partes del cerebro no funcionaban. Y ellos encontraron que cuando hicieron estudios con otros ejercicios mentales que hacen las personas, como meditación o otro tipo de ejercicio mental o yoga o como lo llamen, que de hecho no es cristiano, no los hagas, el cerebro está activo, está como está ahora cuando estoy hablando contigo. La única manera que el cerebro está inactivo y que el Espíritu Santo es el que está hablando directo con Dios es el hablar en lenguas, es el regalo de Dios. Estas personas que ellos usaron en el estudio estaban conscientes. Cuando hablas de lengua, estás consciente, sabes lo que está pasando. Puedes hablar y detener. O sea, esto no es algo que el espíritu toma posesión de tuya. No, no funciona así. Estas personas estaban conscientes, no en trance. Eran personas saludables y que iban a la iglesia. El doctor Andrew Newberg concluyó que los estudios apoyaban lo que las personas decían que ocurría mientras hablaban en lenguas. Esto es, que Dios hablaba a través de ellas. Otro estudio se hizo en Inglaterra en el año 2003 y demostró que las personas que hablan en lenguas rara vez sufren de problemas mentales. Esto fue aproximadamente un 80% de las personas. Así que para estar saludable ya vemos que hablar en lengua es muy recomendado, aparte de que salud del cuerpo y salud del espíritu, conexión directa con Dios. Hablar en lenguas reduce el estrés, promueve un estado de ánimo positivo, de calma y de paz. Aumenta el sistema inmune de un 30 a 40% y rara vez las personas que hablan en lenguas sufren de problemas mentales. Bueno, seguimos con los estudios. En el 2013, un científico de apellido Lin, en Nueva York, demostró que hablar en lenguas reduce el estrés, promueve un estado de ánimo positivo y de calma. En el 2011, el doctor Carl Peterson, especialista del cerebro, demostró que hablar en lenguas aumenta el sistema inmune de un 30 a 40%, así que menos catarro, menos enfermedades. Esto es súper buenísimo. ¿Qué nos dice la Biblia? Hablar en lenguas es un regalo de Dios. Está disponible para toda persona y esto está en Hechos 2:39. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Aquí ven que la promesa del Padre que le dio a los discípulos es también para nosotros. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Los que están lejos, mire, aquí está hablando de nosotros en el 2022.
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay personas que piensan, ay, si Dios quiere, me da el regalo de lenguas. Eso no es para todo el mundo, unos sí, unos no. No. La Biblia dice que está disponible para todo el mundo. Hay que pedirlo con fe, orar y va a llegar. Ahora, hay una diferencia entre qué es hablar en lenguas, que es orar en el Espíritu, y lo que es el bautismo del Espíritu. Recibir al Espíritu Santo es lo que te sucede cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. El bautismo del Espíritu puede ocurrir en el mismo momento o luego. Y es ahí donde recibes poder de Dios, empiezas a hablar en lenguas, que eso es lo que le pasó a los discípulos el día de Pentecostés. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús mismo se los sopló cuando se les manifestó en el aposento. En Romanos, esto está en Juan 20, 18 al 19. Juan 20, 18 al 19. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Luego de este encuentro aquí fue que entonces en ese aposento también les dijo, reciban el Espíritu Santo. Que ese fue el primer día que Jesús se les manifestó mientras estaban reunidos a puerta cerrada. Ellos estaban allí todos con miedo, temor a los judíos. Jesús había sido crucificado. Jesús dijo que vendría, pero ellos pues estaban a la expectativa, renuentes. Y cuando Jesús resucitó, ese primer día, por la noche, se les presentó, se les manifestó, la puerta cerradita, y de momento Jesús ahí en el medio de ellos se les presentó. Les sopló el Espíritu, le dijo, reciban el Espíritu. Y luego les dijo que esperaran en Jerusalén esto era la promesa del Padre. La promesa fue el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí fue que empezaron a hablar en lenguas. Hablar en lengua es un regalo para edificación personal. Esto está en Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que esta es la oración perfecta, porque es la voluntad de Dios orar en el Espíritu, orar en lenguas. Te ayuda a aumentar el amor y la fe. Es algo que debemos practicar a diario lo más veces posible que podamos. Esto es referencia a Judas 20 al 21, para que veas que te aumente el amor y la fe. Judas 20, 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando dice orando en el Espíritu Santo, nos dice que es orar en lengua. Eso es lo que quiere decir. Esto es algo bien personal. Esto es algo que hacemos individualmente en nuestra casa o en silencio, en voz baja en la iglesia. También puedes orar en lengua en la mente, por eso digo en silencio de que no estás en la boca, porque también puedes orarlo en la mente. Ya Pablo, pues en 1 Corintios capítulo 14 deja unas instrucciones para orden, porque parece que en ese momento todos están emocionados que empezaron a hablar en lenguas, que entonces había como un caos en la iglesia, y esto es algo personal. Cuando único se habla en grupo, es bueno, si las personas por respeto a unas a otras dicen así, vamos a hablar en lenguas, cada cual habla lo suyo, el otro no está entendiendo lo que dice. Si es para beneficio de la congregación, entonces vienen intérpretes. Y miren que digo intérprete, no traductor, porque hay gente que se cree que hablar en lengua es que estoy hablando en chino, en japonés, en griego. No. Cuando ocurrió la manifestación de lenguas el día de Pentecostés, las personas que estaban allí entendieron en su lenguaje, oyeron. Dice que oyeron, no dice que los discípulos hablaron en ese lenguaje. Así que por el Espíritu Santo, ellos lo oyeron en el idioma que era natural para ellos. Aunque el griego era el idioma que hablaban todos allí en el comercio para negocios.
Y los discípulos podían predicar en griego, no tenían que orar en lenguas diferentes porque todo el mundo entendía griego. Ahí Pedro les explicó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Porque las personas dijeron, bueno, ¿qué está pasando con los discípulos? Estarán borrachos que dicen esto, pero se dieron cuenta que los entendían en su idioma familiar, su primer idioma. No solamente, ¿verdad?, el griego, que era el idioma común. Pues, ¿qué pasa? Esto es manifestación del Espíritu Santo, es un lenguaje espiritual. Ha habido ocasiones que he escuchado un par de ejemplos hoy día contemporáneos en personas han estado orando en lengua y una persona en el público ha entendido en su idioma natural. Y escuché de una mujer, creo que fue en Kentucky, que comenzó a hablar en chino y lo logró hasta escribir y entender. Eso es un regalo especial de Dios para que ella entonces fuera a predicar en un área de China o una persona que hablaba chino en ese momento. Pero el idioma de orar en lenguas, eso es un lenguaje, eso es espiritual, es espiritual. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén por la promesa del Padre. Esto está en Hechos 1, 4 al 5. Hechos 1, 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es lo que dijo Jesús a los discípulos, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto quiere decir, esto es el bautismo del Espíritu Santo. Ya Jesús, en ese momento, ya Jesús les había soplado el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo los discípulos. Ahora este regalo del Padre es el bautismo del Espíritu Santo, que eso es lo que les iba a dar el poder y esa disponibilidad, disposición y fortaleza para predicar el Evangelio y el hablar en lenguas. Cuando oras o cantas en lenguas, hablas directamente con Dios. Es la oración perfecta para ti. Y esto está en 1 Corintios 14, 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto quiere decir que es la conexión directa de tu espíritu al Espíritu de Dios, la oración perfecta, la comunicación perfecta. Nadie lo entiende porque es muy privado para ti y para Dios. Satanás no lo entiende, así que puedes estar seguro que estás orando tranquilamente y en seguridad. ¿Qué pasa? Que yo puedo hablar, sí, Pablo nos dice, hablen con el entendimiento, que es hablar en español, hablen en lenguas también. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo con mi entendimiento, a lo mejor estoy orando lo que no me conviene. Estoy pidiendo, ay Señor, quiero una casa en Miami, la playa. ¿Qué pasa? Que eso no sucede, ni Señor me la va a dar, porque lo que Él tiene para mí es una casa en la montaña de Tennessee, porque ahí es donde me voy a ubicar para que tenga un ministerio. Y la de Miami no me conviene porque va a pasar un huracán y el Señor lo sabe. Estoy pidiendo lo que no me conviene. Ahora, cuando oro en lenguas es la oración perfecta y que va de acuerdo a lo que Dios tiene conmigo. Otro ejemplo fue cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegaría el día en que adorarían en espíritu, que no sería en un templo, que sería en espíritu, porque después de Jesús, ¿qué pasó? Llegó el Espíritu Santo a habitar en mí y yo soy templo del Espíritu Santo. Donde quiera que yo me paro y camino y donde hablo, el Espíritu Santo está conmigo y se está manifestando. Esto fue en Juan 4, 20 al 24. Juan 4, 20 a 25. Esto es lo que habló Jesús con la mujer samaritana. Ella le decía, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, diciendo, ahí quiere decir que era Él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nos está diciendo que el día iba a venir, que iba a ser adoración en el espíritu. Esto es hablar en lenguas con el Padre. Y esto llegó el día de Pentecostés. Sabemos que el día de adorar en el espíritu llegó en Pentecostés y se quedó. Cuando estés a solas, habla y canta en lenguas tanto como puedas, lo más que puedas. Esto es como un generador donde vas
almacenando esta energía, este poder que viene de Dios, esta oración perfecta para ti y para tu futuro. No vas a ver manifestaciones necesariamente en el momento, puede que sí, puede que no, pero en el futuro, en meses, en semanas, en años, no sabemos. Estás orando la oración perfecta para ti. Esto está en 1 Corintios 14 al 18. 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hable lenguas más que todos vosotros. Esto fue Pablo, que aquí nos está diciendo que él hablaba en lenguas constantemente. Si él lo hacía, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. 1 Corintios 14 al 15. Por eso Pablo lo practicaba constantemente. No es que fuera especial, sí eres un hijo de Dios, ok, todos somos especiales. No es que tuviera algo diferente a lo que tú tienes. Él tenía lo mismo que tú tienes. Ahora, ¿qué pasa? Entonces él lo ejercitaba constantemente. Y orar en lenguas es disciplina. Esto no es que el Espíritu Santo toma posesión de mi cuerpo y empiezo a hablar en lenguas y sigo hablando en lenguas. No, esto yo puedo, el Espíritu se manifiesta, pero yo tengo que estar dispuesta a que se manifieste. Es como tener una rutina, por ejemplo, de ejercicio. Digo, bueno, a las 2 de la tarde todos los días voy a hacer media hora de ejercicio. Y lo voy a hacer y activo el ejercicio. Si es una máquina de caminar, me monto en la máquina de caminar. Así, hablar en lenguas también, digo, bueno, pues en la mañana y eso es lo que yo hago, en mi rutina de oración de la mañana empiezo orando en lenguas y cantando en lenguas. Y eso pues así es que lo hago a diario y me ayuda muchísimo a la manifestación del estado de ánimo, de saber lo que Dios quiere para mí, de poder hablar con Dios y Dios conmigo. Recibir es una comunicación, un canal mucho más claro que hablar con el entendimiento. Claro, oramos también con el entendimiento, no hay ningún problema con eso. Cuando ores en lengua, ten la seguridad que estás diciendo lo correcto en cuanto a lo que Dios tiene para ti. No estás diciendo nada en contra de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Esto es en 1 Corintios 12 al 3 y en Sofonías 3 al 9. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí nos indica que tengamos la seguridad de que cuando hablamos en lengua no estamos diciendo nada en contra de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aquí también pues nos deja saber que hablando en el Espíritu, hablando en lenguas, que es la pureza de labios que Dios nos devolvió para que invoquemos el nombre de Jehová, que no está diciendo nada en contra de Dios. Hay personas, lamentablemente, que Satanás ha engañado diciéndoles, no, ese lenguaje no es de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia, a mí no me ha pasado, pero he escuchado de ejemplos, personas que le han dicho a personas jóvenes, como adolescentes, estás hablando en lenguas, eso viene del diablo. No es cierto. Hay que leer la Biblia y saber qué nos dice Dios. No es que Satanás dice estas mentiras para que las personas no oren en lenguas porque no entienden lo que estás diciendo. Eso es una comunicación privada tuya con Dios. Hablar en lenguas se define como hablar en el Espíritu. Esta está en 1 Corintios 14 a 14. 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí nos define que orar en el espíritu es orar en lenguas. No es el lenguaje natural, por lo tanto dice que mi entendimiento queda sin fruto porque no lo entendemos. Y en realidad no tenemos que entenderlo, porque confiemos en Dios, que es la oración perfecta. Ahora, si lo queremos entender, oramos y le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento o la interpretación para esa oración individual, cuando es solo nosotros. Ahora, cuando es en grupo o en la iglesia, sí se debe tener el intérprete para esa manifestación en lengua, que entonces es un mensaje para la iglesia. Cuando es con tu espíritu, confía, no tienes que entenderlo, porque es la oración perfecta que Dios te está dando y está nutriendo tu espíritu. Es la oración del espíritu al espíritu. Ahora, con el entendimiento es mi lenguaje español o inglés. Orar en lengua es parte de la armadura de Dios para orar en todo momento y está en Efesios 6, 10 y 18.
Efesios 6, 10 y 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos deja saber que orar en lenguas es parte de la armadura de Dios, porque nos dice orar en todo tiempo y súplica, y de la única manera que podemos orar todo el tiempo es en lenguas, porque el lenguaje natural, el español, se me acaban las palabras, pero orando en el Espíritu, en lenguas, nunca se me van a acabar las palabras, y es la oración perfecta. Orar en lenguas es parte de la armadura de Dios para ti. Esto por eso es que cuando Dios nos dice que oremos constantemente, demos gracia, que estemos gozosos, la única forma de hacerlo es orando en el Espíritu, porque las palabras en mi lenguaje natural, en español, se me acaban y vengo y repito como el papagayo lo mismo, o no estoy orando lo que me conviene. Ahora, orando en lengua, me aseguro que es la oración perfecta. Esto no quita que ores en lengua, esto no quita que ores en el entendimiento en español y también cantes en español. Claro, lo seguimos haciendo. El refuerzo grande es orar en el Espíritu, orar y cantar en lenguas. Oremos en el entendimiento natural y en el Espíritu, que esto fue lo que Pablo también nos dijo en Corintios. Así que anímate, este es algo, no es algo que tengas que estar para recibir el bautismo, no tienes que estar en una iglesia o en cierto lugar especial. Sí, sucede ahí, pero puede suceder en cualquier momento. Hay personas que cuando están en el carro, están orando y de momento les llegó. En mi caso, yo estaba en la cocina de mi casa, estaba escuchando un video precisamente de oración en lenguas por un predicador muy bueno de habla hispana, y yo tenía mis audífonos escuchándolo y yo muy animada en oración. Yo llevaba ya tiempo orando para que entonces se manifestara ya yo tener el Espíritu en mí, porque acepté a Jesús. Ahora yo quería manifestar el hablar en lenguas. No crecí con este tipo de doctrina, crecí con una doctrina muy diferente. Y pues luego que aprendí a leer de la Biblia y aprendí directamente de la Biblia, entendí todos los regalos y todo el amor y toda la manifestación que Dios tenía para mí, porque me ama tanto y que Dios es tan alcanzable, que no es un Dios que está allá en el cielo lejos, es un Dios que está en mi corazón, aquí en mi espíritu. Así que yo, escuchando mi videíto, estaba limpiando mi estufa y de momento yo estaba orando para empezar a orar en lenguas. Y lo que salió fue cantar en lenguas. Fue una sorpresa tan linda y tan buena. Ahí pues, ya saben, dejé de limpiar la estufa, entonces me fui a la sala y recuerdo que miraba por la ventana, yo tan emocionada, sentí que fui a casa. Cuando mi espíritu se conectó directamente con el Espíritu de Dios en ese momento, yo sentí que llegué a casa. Es algo que no te lo puedo explicar con palabras, porque lo tienes que experimentar personalmente. Ahí estuve y las lágrimas salían, lágrimas de gozo, de la emoción de conectarme directamente a la fuente, a mi Padre de donde salí. Estuve, un tiempo largo en el canto de lenguas, y te viene el canto de lenguas con el tono y todo muy bonito. Luego de eso entonces me senté en el piso y ahí empecé a orar en lenguas. Todo el proceso esa primera vez duró 3 horas, y para mí fueron, cuando yo miro el reloj, 3 horas fueron como varios minutos, y desde ese entonces no he parado, lo practico todos los días. Y eso es algo que había orado. Yo había escuchado personas que lo oraban todos los días. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero poder orar en lenguas y cantar. De hecho, cantar no sabía. Así fue que me empezó, pero yo pedí orar en lengua todos los días. Porque yo escuchaba personas que decían, tú puedes orar todos los días. Así que esto es algo que tú, tan pronto empieza, tú lo manifiestas. Pues por eso dice a Pablo, cuando estés en la iglesia, hazlo bajito o hazlo solo, porque eso no es una posesión de que empiezas a hablar y ya interrumpes en la iglesia y todo. No es así. Es algo muy ordenado, porque Dios es muy ordenado. Así que en la quietud de tu hogar puedes orar en lengua cuantas veces quieras y lo manifiestas. Es como cambiar del idioma inglés al español.
Así es como también lo puedo describir. Digo, bueno, ahora estoy hablando en español y luego hago el video. Este video también lo voy a repetir en inglés. Pues cuando lo haga en inglés, cambié mi switch al idioma inglés. Cuando oro en lenguas, cambio mi switch a orar en lenguas. Así que anímate y sigue orando si aún no tienes ese regalo. Si alguna vez hablaste lengua y no lo has vuelto a hacer, ora porque lo tienes, está ahí, tu lenguaje está ahí. Así que anímate, que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.